Hola, gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de la exégesis del Evangelio de hoy. En esta ocasión, estudiaremos verso por verso el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Este método ha enriquecido profundamente mi estudio bíblico, ayudándome a comprender mejores aspectos como la historia, la cultura y la vida cotidiana en tiempos de Jesús. Esta es una traducción parcial del podcast en inglés llamado Daily Gospel Exegesis, que forma parte de Logical Bible Studies. Llevo más de un año escuchándolo y realmente ha enriquecido mi vida espiritual. Por eso quiero compartir con ustedes mi propio estudio basado en sus enseñanzas. Empecemos. Esta es la parábola del juez injusto, que se encuentra únicamente en el libro de San Lucas. Recordemos que Jesús está trasladándose de Galilea a Jerusalén para la fase final de su ministerio. Versículo 1. Jesús dijo a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar continuamente y de no perder el ánimo. Fíjense que Lucas nos dice el punto de la parábola y debemos estar agradecidos por eso, porque a veces no estamos 100% seguros del significado de una parábola. Lucas nos dice lo que Jesús quiso decir con esta parábola desde el principio. Él dice que esta parábola trata sobre la necesidad de orar continuamente y de no perder el ánimo. Entonces, necesitamos tener esto en mente. Ahora, esto es similar a otra parábola que Jesús nos dio antes, en el capítulo 11, versículos 5 al 8. ¿Recuerdan la parábola del vecino persistente que golpeaba la puerta pidiendo pan? Y es muy similar a ese tipo de situación. Ambas tratan sobre la perseverancia en la oración, y lo que vamos a ver aquí es particularmente importante, dado que la parábola del juez injusto se encuentra solo en Lucas, y es clave para entender este injusto o impío de la misma palabra básica en griego. Injusto, impío, que en realidad nos ayuda a entender gran parte del Nuevo Testamento. Versículo 2. Así que este es un escenario ficticio, es una parábola y hay un juez en la ciudad. Es un mal juez. No tiene miedo de Dios ni respeto por los hombres. Y esto sería en realidad una violación de la justicia según Dios. Así que, si miras Deuteronomio 27, verso 19, se habla de cómo los jueces deben estar en consonancia con la ley de Dios, pero este juez no lo está. Versículo 3. Hay una viuda en la misma ciudad donde vive el juez. Las viudas eran muy vulnerables en esa cultura. Si no tenían esposo que las apoyara económicamente, típicamente en esa sociedad, si eres mujer, necesitas un hombre que te apoye financieramente. Pero su esposo se ha ido, así que no queda nadie que la respalde. Las viudas tenían un estatus social muy bajo. Necesitaban que los tribunales de justicia las apoyaran. Si hay un enemigo que intenta demandarlas o hay alguien que está siendo cruel o injusto con ellas, no tienen un esposo que pueda velar por ellas, así que realmente necesitaban un juez que las defendiera en su nombre. Por lo tanto, una parte clave de la justicia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es cuidar de las viudas. A Dios le importan. Así que Jesús dice en la parábola, en la misma ciudad había una viuda que seguía yendo al juez diciendo, quiero justicia de tu parte contra mi enemigo. O se puede traducir como defiéndeme contra mi adversario. Entonces ella está involucrada en algún tipo de disputa y aparentemente ella es la que tiene la razón y la persona que la persigue es la que está equivocada. Así que ella sigue yendo al juez esperando que él la ayude y la defienda. No hay nadie más que pueda ayudarla. Esto es similar a cuando el hombre llama repentinamente a la puerta de su vecino en medio de la noche.
Eso está en el capítulo 11, versículo 7. Él dice, ayúdame, ábreme, dame un poco de pan. Eso es un tipo de concepto similar. Versículo 4. Podemos traducirlo como, porque esta vida me molesta, la vengaré o ella me cansará con su constante insistencia. Así que el juez finalmente cede. Versículo 5. Ella ha sido tan persistente que voy a darle lo que pide. De lo contrario, me agotará. Así que él cede por motivos egoístas, no por motivos justos, sino por motivos egoístas porque quiere que la mujer, la viuda, lo deje en paz. Versículo 6. Y el Señor, es decir, Jesús, dijo, fíjate lo que tiene que decir el juez injusto. Una mejor traducción de esto sería, escucha lo que dice el juez injusto. Fíjate que el juez finalmente le da a la viuda lo que quiere. Ese es el punto. Jesús quiere que sus discípulos sepan que esta es la lección. El juez finalmente, aunque no inmediatamente, le da a la viuda lo que quiere. Versículo 7. Básicamente, los elegidos o escogidos, si lo entendemos correctamente desde una perspectiva católica, eso se refiere a aquellos que eligen seguir a Dios y sus enseñanzas, particularmente las enseñanzas de Dios tal como se revelaron a través de Jesús, el Mesías. Esos son sus elegidos, los que están en el favor de Dios porque eligen seguirlo. Jesús les está diciendo a sus discípulos que Dios reivindicará a sus seguidores, justo incluso si no ocurre de inmediato. Así como la viuda suplicó por justicia, entonces este es el punto de Jesús, por lo que el cristiano debe perseverar en la fe e interceder incansablemente a Dios por nuestras necesidades. Esa es la enseñanza. Por lo tanto, necesitamos seguir orando y no perder la esperanza. Como dijo Lucas al principio aquí, a pesar de la persecución que enfrentarán los cristianos. Versículo 8. Esta es una promesa de Jesús a sus discípulos. Dios verá que se haga justicia y se haga rápidamente. El punto de esta parábola obviamente no es que Dios sea como el juez en todos los aspectos. Ese no es el punto. Más bien es un argumento de lo menor a lo mayor. Siempre debes tener esto en cuenta. Jesús hace bastante de estos argumentos, de lo menor a lo mayor. Él a menudo lo hace en referencia a David. Si David pudo hacer esto, seguramente el Mesías puede hacerlo también. Es como si el juez injusto pudiera darle a la viuda lo que ella pide. ¿Qué no hará un juez eventualmente si al final cede ante la persistencia para responder la solicitud de la viuda? ¿Cuánto más un Dios bueno y amoroso, un Padre bueno y amoroso, escucharía las peticiones de su pueblo y les ayudaría? Ese es el tipo de significado de la parábola aquí. Ahora, hay un poco más en el texto antes que terminemos. Y antes de hacer esto, veamos la palabra venida. Entender esta palabra de venir, o perusia en griego, es realmente útil para comprender estos textos que parecen apuntar hacia el final del mundo, pero tal vez no. Como estamos a punto de ver aquí, Jesús usa la palabra venida. ¿Y qué significa? Perusia en griego significa literalmente presencia, pero también puede denotar aparición o visita. Se usa 20 veces en el Nuevo Testamento. Así que el versículo 8 parece significar, ¿alguno de ustedes creerá esto lo suficiente como para seguir orando, incluso cuando las cosas sean difíciles en los próximos años o cuando yo regrese? ¿Ya habrán perdido la esperanza de ser vindicados? Eso es lo que significa. Así que es tanto una advertencia como un aliento de Jesús.
Llegamos al final del texto y gracias por acompañarme hoy en este estudio sobre el Evangelio de hoy. Espero que lo compartido no solo ilumine tu mente, sino que también transforme tu corazón. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu vida, te invito a meditarlo, compartirlo y sobre todo a vivirlo. También los animo a escuchar el podcast en inglés Daily Gospel Exegesis. Les dejo el enlace para que puedan acceder directamente si les interesa profundizar aún más. Nos vemos mañana.